Buenas tardes, bienvenidos a este seminario que va a ser dado por Luis Izquierdo y que se titula Repercusiones en la naturaleza y cuidado ambiental. La charla de hoy día estará vinculada con dos investigaciones que ha trabajado Luis Izquierdo con diversos colegas. Luis es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hizo su maestría también en la Pontificia Universidad Católica del Perú, becado por una beca importante dada por el CONCITEC, en donde trabajó el tema de vulnerabilidad social y su vinculación con la vulnerabilidad física, y con la cual obtuvo un artículo científico bastante interesante vinculado con el tema que acabo de mencionar. Luis es ahora, aparte de estudiante de doctorado de la PUCP, profesor de la UTP y también da clases en nuestra universidad. En su doctorado está trabajando con el profesor Vázquez y conmigo en un tema relacionado con residuos sólidos, también vinculado con temas sociales ambientales. Para mí es un gusto poder dar el inicio de esta presentación, en especial a esta presentación dada por Luis. Vamos a tener una charla de algunos 30, 40 minutos para luego pasar a una ronda de preguntas por parte de ustedes y finalizaremos luego de esa ronda de preguntas y respuestas. Bienvenidos nuevamente y Luis, el evento es tuyo. Muchísimas gracias, profesor Cajat. Buenas tardes con todos. Gracias por estar aquí y por regalarme unos minutos de su tiempo. No quiero empezar esta presentación sin antes agradecer a la Dirección de Investigación por la invitación y sobre todo a usted, profesor Cajat, porque sin su ayuda pues esto no hubiese sido posible. Bien, entonces lo que les voy a contar el día de hoy es uno de los inicios en este camino de investigación que empecé ya hace varios años atrás. Y un poco el título resume lo que venimos trabajando, que es cómo es que se relaciona el individuo con el entorno construido, es decir, con todo esto que nos rodea, visto desde dos puntos de vista, uno con la naturaleza como tal, que es algo que no podemos controlar, y el cuidado ambiental, que es algo que sí está en nuestras manos. Entonces, toda esta idea del tema de trabajar, pues surge básicamente cuando uno revisa, pero esto no avanza, a ver, voy a configurar aquí, ahí está. Entonces, les comentaba que esto todo surge cuando uno revisa en qué manera quiere trabajar, ¿no? Uno ve y puede verse inmerso dentro de una gran población y la necesidad de entender de cómo nosotros, siendo un acápite chiquito, dentro de todo un universo podemos tener un efecto directo en cómo el ambiente y la naturaleza se relacionan con nosotros mismos. Y parte de estas investigaciones se centran en analizar lo chiquito que podemos apreciar en esta foto. Es decir, estas personitas. Lo que en cualquier escenario futuro podría ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, parte de estas investigaciones en las que estoy involucrado y también con el doctor Cajat, se centran en analizar estas relaciones antropogénicas que tienen las personas con el entorno construido frente a diferentes estímulos, como lo que vamos a ver el día de hoy. Y para empezar, un poco vamos a ver que en una misma fotografía, como tal, en una misma perspectiva del panorama,
podemos ver diferentes formas de actuar, formas de vida, diferentes clasificaciones de personas. Por ejemplo, tenemos adultos, niños, ancianos, personas con quizás ciertas discapacidades, etcétera. Entonces, es importante analizar qué consecuencias tiene el efecto o el accionar de cada uno frente a lo que nosotros podemos denominar naturaleza y cómo podemos denominar cuidado ambiental. Entonces, la primera parte de este conversatorio pues va a estar definido a cómo podemos relacionar justamente nuestro actuar, nuestras propias características antropogénicas con algo que la naturaleza pues está presente y más en países como el nuestro, que son los terremotos, ¿no? Esta investigación fue el producto de esta investigación fue mi maestría, la cual ya se encuentra publicada en un artículo científico desde el año 2020. Entonces, el objetivo de este trabajo fue básicamente entender lo siguiente, que nosotros, como parte de una sociedad, estamos acostumbrados a analizar diferentes tipologías estructurales, ¿cierto? Podemos ver en esta misma imagen edificaciones de barro, por la parte inferior, edificaciones de piedra, concreto armado, techos de paja, de esteras, techos de calamina, entre otros tipos. Sin embargo, hay algo que no vemos y es justamente al usuario final, es decir, a la persona que por ciertos motivos pues habita en cada una de estas viviendas. Y el objetivo de esta investigación es no dejar de lado a la vulnerabilidad física, sino sobre todo considerar o dar un poquitín más de relevancia a las personas, es decir, verlo de un enfoque netamente social. Para ello, este pequeño ejemplo es interesante porque si nosotros podemos suponer las mismas condiciones de, de daño, por decirlo de alguna manera, que puede ocasionar un sismo en la ciudad de Chiclayo, y por azares del destino, pues decimos que lo que se experimenta en el punto A es idéntico a lo que se experimenta en el punto B. Entonces, es esperable que se tenga el mismo nivel de daño, considerando mismas propiedades geológicas, mismo tipo de edificaciones, etc. Y la idea estaría en que uno, como tomador de decisiones, llámese, pues, por ejemplo, un alcalde de este distrito, pues tiene que brindar recursos prontos, ¿no? Entonces, la idea es a qué comunidad pues atiendo primero, al punto A o al punto B, si es que todo lo físico, es decir, todo el daño material, etcétera, pues es el mismo. Entonces, esta investigación te ayudaba o te ayuda a entender cuál decisión podría ser la más correcta en este escenario. Por ejemplo, si en el punto A hubiese viviendas como tal de diferente tipología, quizás material precario, entre otras, y población joven, en cambio, en el punto B existe población muy vulnerable, niñas, ancianos, etcétera, pero quizás edificaciones de mejor estado. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál prima más? ¿No? Edificaciones de material precario como en A o personas con condiciones más vulnerables en B. Entonces, lo que nosotros hicimos en esta investigación es entender que entre ambas dimensiones, sociales y físicas, existe una interrelación directa. Y es importante demostrar o validar después eh, qué influencia tiene el uno sobre el otro y qué tratamiento sería entre los distintos que hay, quizás el más adecuado para generar un índice de vulnerabilidad y tomar decisiones, sobre todo con información validada y fácil de interpretar. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue entender que si nosotros clasificábamos al riesgo sísmico como peligro por vulnerabilidad y por exposición, lo único que podríamos reducir o que estaba en nuestras manos trabajar era el nivel de vulnerabilidad. ¿No? ¿Por qué? Porque el peligro como tal, pues ya está dado por la naturaleza. Es decir, la exposición que tenemos en función de qué tanto o qué tan poco, pues voy a experimentar el movimiento telúrico, ya está determinado por la naturaleza. Lo que sí nosotros podemos reducir es el nivel de vulnerabilidad. Y para esta investigación, la vulnerabilidad se enfocó desde dos puntos. Un punto social, que está enfocado en todo lo que tiene que ver con las personas, y un punto físico evaluado indirectamente a través de escombros generados. Para la parte social, lo que nosotros utilizamos fue toda la información provista por bases nacionales, reportes locales y también
juicio de expertos, y para la parte física, una investigación de Mesta y colegas del año 2017, y otra también de García del año 2016. Estas dos investigaciones alimentaron la parte o el layer de información física en función de la generación de escombros después de un evento de magnitud considerable, ¿no? Un terremoto severo, estamos hablando de 7.9, 8 grados como mínimo. Entonces, estas dos ramificaciones que tenemos aquí de vulnerabilidad, lo que va a permitir es que, dependiendo de la forma que tú integres ambas dimensiones, vas a generar un mapa, ¿no? Un mapa sectorizado en donde el tomador de decisión va a tener mucho más fácil decir a qué niveles socorrer primero. Para verlo un poco más gráfico, la vulnerabilidad social fue evaluada a través de 4 variables o 4 dimensiones que pueden ser variables socioeconómicas, variables gubernamentales, demográficas y de este sentido de amenaza o de resiliencia. Y por su parte, la vulnerabilidad física en base a esta generación de escombros. Si queremos ver un poco más detalle estos parámetros, básicamente las condiciones gubernamentales estaban destinadas a cómo es que la persona percibe a las autoridades locales en función de la existencia de plan de gestión, si existe o no esa necesidad de actualización de estos mismos planes, entre otros. También están niveles socioeconómicos propios del nivel de ingreso diario de las personas, condiciones demográficas asociadas un poco a este crecimiento demográfico medido indirectamente a través de la estructura familiar. Y finalmente, el sentido de la resiliencia, ¿no? De comprensión de la amenaza, cómo es que el individuo, si está atento o no, quizás de que esté expuesto a experimentar pérdidas, de si conoce o en qué consiste quizás una ruta de evacuación, entre otras cosas, ¿no? Entonces, todos estos parámetros al final se van a ver integrados de 3 formas que en su momento dimos como alternativas. Una, que se trataba de equilibrar ambas dimensiones, es decir, la dimensión física pues valdrá un 50% y la dimensión social otro 50%. También se puede ver la dimensión social quizás como una externalidad, como algo añadido, en donde va a ser como un porcentaje añadido a la vulnerabilidad física. Y finalmente tenemos teoría de vectores, algo básico que aprendimos quizás todos en el colegio, en donde pues la resultante de ambos componentes pues nos va a dar en esta teoría la vulnerabilidad total, ¿no? Elevando al cuadrado cada componente y sacando la raíz cuadrada sería una forma interesante de aproximar este nivel de vulnerabilidad. Los resultados fueron implementados de manera teórica en el distrito de Chiclayo, y lo interesante que podemos ver aquí es que por cada condición tenemos distintos niveles de vulnerabilidad. Por ejemplo, el mapa superior sí que tiene que ver con condiciones socioeconómicas. Si nosotros nos fijamos por la parte superior del distrito, vemos bloques amarillos, verdes, quizás con menor distinción. Esto quiere decir que por acá puede existir un nivel moderado considerado. Sin embargo, en condiciones gubernamentales vemos un color un poco más pesado de rojos, ¿no? O naranjas. Eso quiere decir que existen por esas zonas más vulnerabilidad en función de esta dimensión. Si hacemos el mismo contraste con otras dimensiones, es mucho más notorio, ¿no? En condiciones demográficas y en sentido de la amenaza, vemos que cada una de estas informaciones o de estas mapas de información te genera un tipo de input para que tú puedas tomar decisiones con información mucho más contrastada y que tú puedes validar directamente en la realidad. Entonces, tener esta información como vulnerabilidad es útil, tenerla de manera individual, pero es mucho más útil si nosotros todas estas las condensamos en un solo índice, ¿sí? Entonces, para ello, todas estas dimensiones sociales fueron cotejadas con este estudio de vulnerabilidad que habíamos referenciado hace un instante, y vemos que para la zona esta que vendría a ser casi central, si consideramos toda la extensión del caso de estudio, pues existe una extrema vulnerabilidad, es decir, en los niveles de generación de escombros comparados quizás con las zonas periféricas son mucho más mayores, ¿no? Entonces, si vemos a simple vista, pues vemos que aquí, en términos sociales, existe una mayor diversidad de vulnerabilidad, de condiciones antropogénicas propias de las personas. Sin embargo, si nos fijásemos solo en los físicos y retomamos un poquito el ejemplo inicial, quizás
socorreríamos o iríamos por la opción B, ¿no? Ya considerando el mapa social, sí quizás sería interesante analizar qué pasa con A. Entonces, en función de las propuestas de integración que les mostré hace un ratito, podemos generar este mapa de vulnerabilidad ya integrado, ¿no? Este análisis integral en donde vemos de que si bien sigue habiendo predominancia, ¿no?, en la parte central, ya existen niveles considerables o moderados en las partes periféricas de la ciudad. Esto es considerando tanto lo social como lo físico como partes iguales. Si se considerara la vulnerabilidad social como un agregado, ¿sí?, se ve que disminuye los niveles moderados o grandes de las partes periféricas y se siguen concentrando en la parte interior, ¿no? En cambio, si nosotros consideramos a la parte de vulnerabilidad social y física como si fuesen vectores y tendríamos que hallar la resultante de estos vectores, lo que tendríamos es algo mucho más cercano a la realidad. Es decir, que gran parte de la ciudad del caso de estudio tiene una vulnerabilidad considerable y justamente por la parte en donde la vulnerabilidad física de cierta manera te dice, oye, mira, por acá se van a generar mayor cantidad de escombros, tiene una vulnerabilidad grande, ¿no? Entonces, esto permite decir eh, o escoger o discernir entre estas tres alternativas cuál es la que más se acerca a la realidad y sobre todo cuál nos conviene en función de los recursos que se dispongan, ¿no? Esta es una comparativa de estas tres propuestas en donde cada porcentaje te indica el nivel arrojado, ¿no? Y vemos que quizás existe una mayor diferencia para la propuesta entre el nivel considerable, es decir, la que considera la vulnerabilidad como externalidad suele arrojar mucho más un nivel más alto, moderado, perdón, un poquito más bajo, moderado y bajo. Sin embargo, los otros niveles, tanto la de equilibrio de dimensiones como similar a vectores, tiene una vulnerabilidad considerable y grande, ¿no? Entonces, este estudio de acá permite, entre otras cosas, ahorrar dinero y sobre todo reducir el porcentaje de personas afectadas. ¿Por qué? Porque tú ya puedes clusterizar el distrito de estudio, en este caso de Chiclayo, y clusterizando tú puedes hacer eficiente el uso de recursos. Puedes clusterizar, agrupar y luego de ello atender en función de las emergencias que se puedan presentar, ¿no? Entonces, poco para ir culminando esta primera parte. Lo interesante de esta propuesta de investigación es que contribuye sobre todo a comprender no solo los conceptos de riesgo sísmico, los conceptos de prevención, sino sobre todo a entendernos. Y entender que detrás, por ejemplo, de cada vivienda existen personas y detrás de cada persona, como la que vemos aquí, pues existe quizás una familia a la que hay que entender de cómo es que esta misma se interrelaciona entre ellos mismos y cómo esta interrelación afecta su comportamiento en términos físicos frente a terremotos, para este caso. Entonces, uno de los pilares de esta investigación se centró en entender cómo es que yo me relaciono con la naturaleza, ¿cierto? Lo que viene ahora es entender cómo es que yo me relaciono con el ambiente. Y uno de los problemas a los que estamos expuestos es justamente a los residuos sólidos, ¿no? Solo hace falta salir de casa quizás para ver en las esquinas cúmulos o puntos de acumulación de residuos sólidos, ¿no? Y esta investigación también ya es un trabajo recientemente publicado con el doctor Cajad y el doctor Ian Vázquez, que se trata sobre entender de cómo ciertas variables influyen en el proceso de generación, entendiéndose sobre todo que el proceso de variables influye directamente en el comportamiento del ser humano, ¿sí? Pero es que no es solo el comportamiento del ser humano el que está relacionado con el ambiente, sino es que también existen condiciones ambientales que de alguna forma promueven esta generación de residuos sólidos. Y este documento, pues, es interesante para entender qué tipo de influencia, ya sea directa o indirecta, tienen estos parámetros en este proceso de generación. Entonces, si nosotros avanzamos un poquito y vemos algunas cifras, es alarmante que la producción para el 2025 es de 2.2 billones de toneladas métricas de residuos sólidos en total. Aproximadamente, hoy por hoy, en el año 2020, se tiene
aproximadamente 7.5 millones de toneladas generadas de residuos, y solo de residuos urbanos un aproximado de 5,5 millones. Entonces, es mucha la cantidad que nosotros podemos generar tanto por día como si ya se fuese medido de manera anual. Y una de las principales causas que alimenta esta generación, más allá de las condiciones socioeconómicas y demás, es el crecimiento demográfico, ¿no? El crecimiento demográfico, la forma en la que nosotros podemos tener el crecimiento también, el desarrollo territorial urbano un tanto desordenado, pues eso también influye directamente en generar o fomentar los puntos de acumulación. Entonces, el objetivo de esta parte es ver, entender y sobre todo conocer de cómo es que determinada variable y qué tipo de variable es la que influye directamente en la generación de residuos sólidos municipales. Para ello, lo que nosotros hicimos en su momento fue determinar categorías, ¿sí? Categorías socioculturales, ambientales y económicas. Y nótese aquí la primera categoría, sociocultural. No es solo una categoría social, sino es una categoría que aparte del social involucra un enfoque, digámoslo, intercultural, porque trata dentro de sus descripciones el cómo es que la misma percepción de, por ejemplo, si soy migrante o no soy migrante, el tipo de procedencia, etnia, afecta directamente en la generación de residuos sólidos. Entonces, son aspectos un tanto culturales, inmersos dentro de las características sociales que muy comúnmente podemos ver en reportes de DNI y demás, como educación, población, estructura familiar, etc. En temas ambientales tenemos algunos muy importantes que tienen que ver con temperatura, precipitación y algo fundamental que es el consumo de energía o estos patrones de consumo que más adelante pues vamos a ver que es un next step en esta investigación. Y finalmente está el aspecto económico. Quizás a priori el de más relevancia o el que quizás pueda marcar la tendencia en determinados sectores según sea el caso y según sea el tipo de residuo analizado. Entonces, si vemos un poquito la variable sociocultural y el por qué lo estamos haciendo, es porque si revisamos toda la base de datos y artículos publicados, investigaciones realizadas sobre el tema, vemos que la gran mayoría se centra en parámetros o en información que está disponible en bases de datos nacionales. Si hablásemos del caso, por ejemplo, nacional, diríamos en el INEI, ¿no? Encuestas de NAO, encuestas de los censos, etcétera, es información que se utiliza. Sin embargo, si nosotros echamos una mirada atrás y vemos que el último censo es del 2017, y nosotros queremos intentar conocer cómo es que esto influye en el año 2022, pues como que algo no cuadra, ¿verdad? El tema temporal por ahí, 5 años, puede pasar muchas cosas. Entonces, parte de esta investigación se centra en determinar qué tipo de variables son las que influyen, ¿sí? Independientemente quizás de esta condición temporal, y sobre todo, cuál es una de las estrategias que nosotros proponemos para recopilar este tipo de información. En el tema ambiental, nosotros hemos considerado dividir toda esta categoría en aspectos ambientales y en aspectos climáticos. Cuando hablamos de aspectos climáticos, nos vamos a centrar directamente en la temperatura y la correlación que ésta tiene con la generación de residuos sólidos municipales y el tema de precipitación y humedad, ¿no? Esto también afecta directamente a la composición del residuo sólido en este caso. Y finalmente, el aspecto ambiental, que esto da, digamos, un mundo abierto de posibilidades, que es este consumo de energía, ¿no? Y ver cómo este consumo de energía se relaciona con el consumo de combustibles fósiles y cómo esto se relaciona con la generación de residuos sólidos. Entonces, esto es un apartado que estamos trabajando actualmente y pues que esperemos que pronto contarles los resultados. Y finalmente está el aspecto económico, que quizás de todas las variables estas son las más relevantes. Tenemos Producto Bruto Interno, el per cápita, Producto Nacional Bruto. También existe este tema de políticas fiscales, políticas de incentivo, entre otras. Entonces, una vez que nosotros analizamos todos estas variables en su momento, pues decidimos generar una recomendación, verlo de qué forma
nosotros podemos incluir de determinadas categorías cuáles son las variables más representativas y que de alguna manera pues te van a generar una aproximación, ¿no?, en tus tareas de proyección o provisión o predicción de residuos sólidos municipales. Y es que cuando nosotros hablamos de los estudios publicados, la mayoría de estos pues se centran en estudiar quizás una dimensión o pronosticar en función de una dimensión social, económica y ambiental. Sin embargo, lo que nosotros proponemos de cierta manera es que la dimensión o la caracterización del terreno o del caso de estudio tiene que ser pues transversal a todas las variables analizadas, ¿no? Entonces, es importante conocer cómo funciona cada variable, qué mide cada variable y sobre todo conociendo el cómo y el qué hace cada variable, tratar de conectar con el fenómeno que queremos conocer. En este caso, generar cómo es que se genera, cómo influye en la generación de residuos sólidos, ¿no? Entonces, esto es importante, pero es que eso no queda ahí, porque una variable como tal puede influir directamente, puede ser fácil o difícil de conseguir la información. Sin embargo, también es importante relacionar cómo es que esta variable, de cierta manera, condiciona la aparición o no, o la inclusión o exclusión de otras variables, ¿no? Entonces, todo este review publicado recientemente abarca todas estas perspectivas de análisis que yo les estoy comentando. En el caso ustedes por ahí tengan alguna curiosidad adicional, pueden buscarlo y afinar ciertas cosas. Lo que nosotros proponemos para generar una adecuada identificación de variables como tal es sobre todo conocer la realidad no solo desde la teoría, sino conocer la realidad desde el lugar, haciendo trabajos de campo, reconocer qué categoría de impacto es la que más satisface nuestro modelo que posteriormente se puede implementar, ya sea modelos complejos de machine learning como redes neuronales, entre otros, o quizás algunos simples como regresiones logísticas, o simplemente si se quisiese hacer un análisis de inferencia, un análisis exploratorio, también pues es muy recomendable trabajar con información que uno pueda recopilar directamente desde la zona de estudio. Y a partir de estas categorías de impacto es que uno intentaría determinar cuáles son las variables o los descriptores más representativos, ¿no? ¿Para qué? Para que una vez que ya tengamos todas las variables que nos interesan recopilar, pues simplemente los recolectemos a través de encuestas estructuradas o quizás con bases de datos actualizadas por parte del gobierno, o, si de ser el caso, pues información secundaria como reportes que algunas municipalidades pueden hacer, etcétera. Una vez que ya se tiene esta información, es importante analizar cuáles son las limitaciones que se tienen para aplicar esas variables y qué tipo de generalizaciones se pueden hacer. Y finalmente, después de los criterios de inclusión y exclusión que cada investigador pueda tener, simplemente genere su set de predictores, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasaba hasta ahora es que en función de la base de datos disponible que se tenía, pues iba generando pues las variables con las que se iban a trabajar. Sin embargo, como les comentaba, estas bases de datos pues ya son de 5 años atrás, o en el mejor de los casos 2 años atrás, y eso hoy por hoy es importante considerarlas porque debido a los recientes sucesos, pues podríamos decir que 2020 y 2021 por ahí son algunos años atípicos, ¿no? Por lo del el COVID-19. Entonces es importante saber cuál es la línea base de referencia con la que se está trabajando. Y algunos desafíos, sobre todo de esta investigación que se realizó, es yo tengo un montón de variables, por ejemplo, que haya podido identificar y saber cuáles de estas variables verdaderamente me interesan a mí, ¿no? Cuáles son las que yo quizás pueda directamente recopilar de la fuente, de las personas, cuál va a ser mi estrategia de aproximación, ¿no? Porque es muy raro que alguien se te acerque y de la nada te pregunte pues varias cosas. Entonces, es importante que esta propuesta que nosotros damos para generar un set adecuado sea enfocado de buena manera, ¿no? Que tenga todos los requisitos y sobre todo que venga acompañado con una normativa de desarrollo de políticas que te regulen sobre todo a la gestión de residuos sólidos, ya sea domiciliarios, propios domésticos o quizás en conjunto los residuos municipales. Entonces, elaborar esta área de interés, conocer el área de interés desde el campo,
conociendo sobre todo cuáles son estas categorías de impacto es fundamental para que después la base de datos que alimente al modelo de predicción de residuos sólidos pues tenga sentido y podamos dar ciertas recomendaciones al momento de poder mitigar esta generación que año a año viene aumentando. Y un poco ya para ir cerrando esta presentación, lo que se viene es el siguiente paso que va a ser presentado en esta conferencia del CA Foods el 16 de octubre, si no estoy mal, en donde pues vamos a trabajar directamente o a tratar, analizar la implicancia de cómo es que el residuo de alimentos tiene directa correlación con el uso de combustibles, que era este aspecto que les mencionaba dentro de la rama ambiental, ¿no? De consumos de energía, y sobre todo ver cuáles son las tendencias y las implicaciones a territorio nacional, quizás con enfoque en el caso de Lima metropolitana, ¿no? Entonces, espero que estas pequeñas muestras de los trabajos que venimos haciendo, pues les haya gustado mucho. No sé si tienen alguna pregunta por ahí para poder ayudarlos. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Excelente presentación. Hay un poco de conflicto de interés, pero igual lo voy a decir, son dos temas apasionantes. Realmente los dos son temas que han despertado nuestra motivación y que tratan de alguna manera de dar, no solo hacer investigación, sino también apoyar en la toma de decisiones, como bien dijiste. Entonces, tenemos un tiempo para preguntas de parte de los asistentes. Yo puedo leer las preguntas si gustan o tal vez también a través del micrófono. Ok, yo voy a hacer la primera pregunta mientras de alguna manera vamos calentando. Luis, en el proyecto que estás trabajando ahora con relación a los residuos sólidos, ¿crees que de alguna manera el resultado de este proyecto se pueda de alguna manera hacer más eficiente de alguna manera la colección de esos residuos y su reaprovechamiento mediante estrategias, digamos, que podrían ser incrementales? Sí, sí, gracias, profesor, por la pregunta. Definitivamente, porque los últimos dos proyectos en los que estamos trabajando vienen enmarcados en una red neuronal utilizada para justamente predecir este tipo de generación de residuos. Entonces, ya conociendo la aproximación más acertada para determinar qué tipo de variables pueden alimentar al modelo de tal forma en que tus scores finales, es decir, tus valores, tus montantes finales de generación, sean lo más cercanos a la realidad, evidentemente. Siempre va a haber un porcentaje de incertidumbre ahí en las proyecciones. Sin embargo, el permitir determinar, quizás a un nivel de bloques, es decir, de cuadras, de manzanas, cuáles son estas manzanas las que te generan mayor residuos, pues se puede clusterizar y optimizar las rutas de colección. En principio, eso sería hacer mucho más eficiente todo este disposal stage de residuos sólidos, ¿no? Entonces, definitivamente, si es que llegamos a ejecutar en un escenario real, pues no podríamos, o lo podríamos validar directamente, no solo en poner más eficiente las rutas de colección, sino quizás promover ciertos programas de incentivo, como se hacen en otros países en función de la propia segregación en casa y demás, según la clusterización que se pueda obtener. Excelente, excelente, Luis. Y claro, eso de alguna manera se vincula con trabajos que tenemos en el grupo de investigación, ¿no? Que tenemos en donde analizamos diferentes estrategias, ¿no? Con relación a los residuos sólidos y su reaprovechamiento. Hay una gráfica, bueno, yo soy fanático de las fotos de
de tu gran compañero. Hay una gráfica, no sé si puedes poner esa foto en donde pones el color solo en la persona que está sentada en la calle, ¿no? Em, esto refleja mucho lo que quisimos hacer en este trabajo, ¿no? De alguna manera, y esto también se vincula con ese gráfico en donde tenías A y B y de alguna manera los tipos las características de las personas o de las familias que estaban vinculadas con, con esas viviendas y ese desastre, ¿no? No sé si podrías expandir un poco más en el... Sí, exactamente, es en la 7. Podrías expandir un poco más en digamos, el aporte académico que tuvo o pretende tener ese trabajo frente a lo que se ha trabajado antes, ¿no? Sí, claro que sí. La idea de este trabajo, en principio, no fue deslindar a las construcciones como tal, ni tampoco, digamos, dejarlas de lado, sino muy por el contrario, añadir una dimensión adicional, que no voy a decir poco estudiada, pero sí quizás dejada de lado según lo revisado. Entonces, lo que hicimos aquí es poner un caso hipotético de, mira, tú tienes la posibilidad de ayudar a dos sectores, tienes el dinero, los recursos, y quizás, como pasa, pues no es ilimitado, ¿no? Tienen un cierto tope. Y te va a permitir quizás decir, o ayudas a, pero B se queda sin pronta ayuda, ¿no? En algún momento, pues podrás ayudar a ambos, pero digamos, en una situación de urgencia, pues necesitas priorizar. Entonces, lo que hace esta investigación, de cierta forma, es realzar qué pasa exactamente en cada punto. Conocer de que puede haber una diversidad de tipologías estructurales, quizás en donde la tendencia sea de material precario y puede alarmarte quizás ver todo un montón de escombros, ¿no? Y evidentemente por ahí la población, en cierta medida, puede ser una población joven. Y quizás esto se contrarresta con el otro escenario, ¿no? Que aquí, digamos, intencionalmente se ha puesto escenarios muy opuestos, ¿no? En donde en uno hay material muy precario, en el otro quizás unas edificaciones mucho más conservadas, pero la población es netamente vulnerable, como vemos aquí en esta imagen de exposición, donde vemos mamás con hijos, niñas, ancianos, y adicionalmente aquí solo estamos basándonos visualmente en el parámetro de la edad y dejamos de lado otros parámetros que pueden ser quizás si tienen alguna discapacidad, si conocen o no estar expuestos al evento que van a sufrir, ¿no? Y demás cosas que hemos comentado minutos antes. Entonces, lo que hace esta investigación es decirte, mira, cada una de estas dos dimensiones son interesantes de analizar. Lo que hay que hacer ahora es ver la forma en que tú la puedas integrar en una sola. ¿No? Y justamente esto es lo que hemos hecho, por más que podamos tener layers de información puntuales para cada dimensión, lo interesante y lo fácil para tomar decisiones es quizás una sola herramienta que te pueda permitir decir, pues vamos primero a A o a B, priorizamos aquí, ayudamos y luego vamos en orden de prioridad. Entonces, creo que quizás este es el aporte a la academia de este primer trabajo que hemos realizado. Muchas gracias, Luis. Hay una pregunta de Luis Enrique Jamanca, la voy a leer. Buenas noches, ingeniero. Muy buena presentación. Respecto a la presentación de la identificación de zonas vulnerables, quisiera saber de qué manera cuantifica los escombros de las edificaciones y qué variables físicas se consideran para identificarlos. Ok, gracias Luis. Esta investigación, como lo comenté, tiene como input la parte de vulnerabilidad física, ¿no? En donde se realizó en base a esta generación de escombros, que si no estoy mal, se hizo un Material Flow Analysis, ¿no? Que se analizó en función de las tipologías estructurales del distrito, se cuantificó los tipos de material prima que habría para concreto, acero, entre otros, y luego esto se modeló en HASUS, que es un programa de diseño y simulación de eventos sísmicos, y esto pues te arroja más o menos la cantidad de escombros. Esta investigación también, curiosamente, esto también fue dirigida por el doctor Cajata aquí presente. Entonces, de alguna manera, nosotros tomamos como proxy
para medir la vulnerabilidad física. ¿Sí? Si nosotros revisamos la bibliografía de cómo mides vulnerabilidad física actualmente, pues te van a recomendar visitar la zona, ver material predominante, antigüedad, años, tipología estructural, etc. Nosotros usamos investigaciones pasadas para medir en función de estos escombros que se generaría si es que ocurriese un sismo, en este caso fue de 7.4. Entonces, estos escombros generados fueron para nosotros de manera indirecta, ¿no?, los sectores en los que tendríamos mayor vulnerabilidad asociada al entorno construido, Luis. Muchas gracias, Luis Izquierdo. Muchas gracias, Luis Enrique. Em, Luis Enrique, si deseas, nos puedes mandar tu correo y podemos mandar no solo el paper relacionado con el trabajo de Mesta, sino también el trabajo que inicia todo este mundo, que es lo que trabajamos con Sami García, ¿no? Entonces, Luis, cuando trabajamos con Luis, la información del trabajo que hicimos con Carlos era una información del grupo. Entonces, digamos, es importante mencionarlo, ¿no? Es información que teníamos en primera mano y de alguna manera es lo que se utilizó, ¿no? Esa es la gran ventaja del progreso en la investigación a nivel grupo de investigación. Y el componente social, un componente que no es fácil trabajarlo, yo creo que lo hemos trabajado bastante bien. Igual hay mucho por mejorar, pero es un buen aporte, creo yo, a lo que es este estudio de vulnerabilidad física y social. ¿Alguna otra pregunta con relación a estos dos temas y esta exposición? Okay, no veo las manos levantadas y no veo nada en el chat, pero yo tengo una última pregunta. Ya hay que aprovechar, digamos, que tenemos este espacio y hay gente conectada. Y es una pregunta difícil, ¿eh? Y Luis ya sabe que yo a veces molesto con mis preguntas. En el segundo estudio, Luis, hablamos, acá digamos, el culpable soy yo también, y en este caso el profesor Vázquez. Hablamos de la necesidad de usar variables adecuadas para lo que estamos estudiando, ¿no? Y en el primer estudio surge el mismo problema, ¿no? De las variables adecuadas, ¿no? Entonces, teniendo en mente esa crítica que tenemos en el trabajo de residuos sólidos, ¿qué variables de alguna manera podríamos solicitar o repensar o comenzar a medir para poder tener una mejor resultado en lo que es la vulnerabilidad social? Ok. Sin duda no es una respuesta trivial a esta pregunta porque va a depender muchísimo del caso de estudio en el que estemos trabajando. Sin embargo, quizás para medir un poco la vulnerabilidad social y a lo largo también de toda la formación que he venido recibiendo, yo me enfocaría quizás en el apartado económico, pero no midiendo el ingreso per cápita, es decir, no midiendo el ingreso mensual, sino al contrario, el porcentaje de gasto. Porque una de estas informaciones que hemos venido revisando, para esto, una de estas informaciones que hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años es que el nivel económico condiciona mucho el desempeño de la población en función de lo que lo rodea. Y a priori va a depender quizás también de aspectos interculturales y demás. El nivel socioeconómico, al integrarlo con la persona, cobra especial relevancia. Sin embargo, cuando uno pregunta directamente a un encuestado cuánto ganas, probablemente tienes tres alternativas ahí. O te dice la verdad, o te dice mucho más, o te dice mucho menos. Y esto es muy general por el nivel de desconfianza, pues, de que contar esta información sensible. Sin embargo, leyendo estudios y revisando también otros trabajos, el preguntar cuánto gastas te minimiza el sesgo que hay. Es decir, la incertidumbre o las barras de error que pueden fluctuar por poner un número de 0 a 100 al preguntar cuánto ganas,
se reduce en un 80% al preguntar cuánto gastas. Y este nivel de gasto podría ser quizás una de las principales variables para medir indirectamente aquí el tema social. Esto quizás acompañado con este nivel de educación, porque a mayor nivel de educación, generalizando un poco, podríamos tener quizás una mayor comprensión sobre el fenómeno que nos afecta. Esto podría lograr quizás a priori un buen punto de inicio y ya dependería mucho más conocer la realidad e identificar estas categorías de impacto que hemos descrito en esta primera investigación para poder determinar un índice de vulnerabilidad social. Aunque no es el único método, también existen otro índice por Susan Kutter, que quizás fue una de las investigadoras que quizás leímos mucho en un inicio, que también tienen su propio método de investigación de vulnerabilidad social. Entonces, va a depender del criterio del evaluador. Sin embargo, ninguno de ellos es exento a conocer la realidad, es decir, el caso de estudio es fundamental para generar no solo inferencias, sino quizás más allá, determinar una buena herramienta para tomar decisiones. Muchísimas gracias, Luis. Em, hay una pregunta de Dayana González, la voy a leer. Buenas noches, excelente presentación. Y la pregunta es, ¿por qué es importante para usted lo social en la investigación y qué lo motivó? Bueno, es una pregunta que la recuerdo muy bien cuando te pregunté qué querías hacer, ¿no? Cuando recién comenzaste la maestría, pero es una pregunta que probablemente vas a responder en muchos minutos. Dale, por favor, Luis. Gracias, gracias, Dayan. Cuando yo empecé a estudiar la maestría, empezamos a conversar con el profesor Cajas de qué quieres hacer, hay que empezar a leer para encontrar un nicho de investigación. Y por ahí surgió, entre otras cosas, una pregunta, estás en un avión eh, y hay una mascarilla que se cae, ¿a quién pones primero? ¿No? ¿Te pones a ti o pones al bebé del costado? Y yo respondí a mí. Entonces, quizás alguien más podría haber respondido al primero al bebé y luego a mí. Pero esto me hizo pensar después de que, oye, los diferentes comportamientos a diferentes estímulos de las personas, pues influyen al resultado final. Y mucho del apartado social que aquí vemos, especialmente de lugares o sectores que es tan grande el Perú y tiene esta diversidad geográfica y demás, pues hace que nosotros tengamos diferentes comportamientos según el sector en el que vengamos. Entonces, una de las motivaciones que tuve fue un poco entender cómo es que nos podemos interrelacionar dentro de un mismo ecosistema, diferentes formas de pensar y sobre todo el tratar de determinar cuál es la mejor estrategia para integrar de manera transversal todos estos enfoques de opiniones y contrarrestar quizás por ahí algunos comportamientos de pánico que pueden haber y demás, en función de generar una herramienta que pueda permitir tomar decisiones. Entonces, básicamente, una de las razones que más recuerdo por ahí fue este incidente con el profesor por ahí en su oficina. Y creo que podría decir que eso fue lo que me hizo pensar en que cada persona actúa diferente, piensa diferente y se puede caracterizar de mil formas. Y lo que tratamos de hacer aquí es que esta múltiple caracterización pueda de alguna manera estandarizarse para poder generar un resultado final. Excelente, Luis. Em, Importante mencionar que Luis hizo su tesis de pregrado en un tema muy de ingeniería, ¿no? Que era Sí, sí. diseño de concreto armado con un profesor extraordinario, que fue el profesor Otasi, y que luego comienza a querer hacer cosas en el área en donde estamos, ¿no? Y sin duda ha sido un gusto tenerlo como compañero de investigación. Yo creo que es de aquellos peruanos con gran potencial y que utiliza sin duda ese potencial para hacer lo que hace. Es para mí siempre un placer trabajar con él y estoy yo y también el profesor Vázquez muy contento de tenerlo como estudiante de doctorado. Es como una especie de sueño para nosotros tener un investigador como Luis trabajando con nosotros y sin duda ya haciendo cosas que van a tener importancia académica
Y en algún momento, como todo lo que hacemos en la investigación, va a trascender al tema académico y tener impacto en nuestra vida. Ya estamos cerca del tiempo. Nuevamente, muchas gracias a Luis por su presentación, a ustedes por estar con nosotros y a la organización a través del Vicerrectorado de Investigación en este evento que no es el primero, ya tiene varios años y que de alguna manera trata de mostrar al Perú y al mundo, ahora sobre todo con la virtualidad, lo que hacemos en la universidad a nivel de investigación. Nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, y gracias a todos por su asistencia.